Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a esta hora a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal local de televisión y el canal universitario Zoom Televisión. En el día de hoy me encuentro con el doctor Eduardo Posada Flores. Él es físico, es investigador, es científico, además es miembro de la Comisión Internacional de Sabios y es uno de los promotores de la ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Bienvenido, doctor Posada, a Perspectivas. Muchísimas gracias por esta invitación a Perspectivas y por esta invitación a la universidad, que la he visto con muchísimo gusto y realmente ha progresado muchísimo también. Bueno, para la Universidad del Cauca es un honor contar con su presencia en este programa y también pues en la celebración de los 10 años del doctorado en telemática que tiene la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Doctor, hablemos sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación aquí en Colombia. ¿Cómo se viene dando? Pues yo creo que hemos progresado, hay que ser objetivos, yo pues siempre he sido optimista. Hice parte de la misión que había convocado el presidente Gaviria hace 25 años. De la primera misión de la Sabios. Primera, o la segunda en realidad, porque había habido otra antes. Pero realmente pues el país sí ha cambiado en esos 25 años. Aunque no al ritmo que hubiéramos esperado en esa época, porque queríamos mucho más. Pero si uno mira con objetividad, el cambio ha sido sustancial. Hay muchos más investigadores, hay una gran cantidad de programas de doctorado, precisamente el que hoy estamos celebrando. De manera que yo creo que globalmente sí hemos madurado. Hay muchísimos más doctores. Una de las falencias que tenía Colombia era la carencia de doctores, o sea, de profesores o profesionales con título de doctorado y postdoctorado. En un último estudio que sacó el gobierno nacional, se habló que ese déficit ya ha sido superado. Bueno, en la misión anterior habíamos propuesto llegar a unos 8.000 doctores, pero para el 2005, por allá. O sea que hoy tenemos alrededor de 12.000 doctores, estamos por encima de esa meta, pero necesitaríamos más investigadores, ¿no? Y el problema que hay es dónde meto yo a los doctores. Es decir, uno de los problemas, está muy bien formar doctores porque hay que subir el nivel de la docencia universitaria, de la investigación. Pero también tenemos que ver que los doctores que se formen tengan un empleo digno y que puedan usar lo que aprendieron y hacer investigación. Y esa parte es la que todavía está un poco coja. Porque pues una de las salidas es que, bueno, una parte va a la universidad, está bien, pero las plantas de personal de las universidades están limitadas, no pueden absorber todo lo que se forma. Y la otra propuesta, entonces mandémoslos a la industria. La industria nuestra es muy poco tecnológica, de un nivel relativamente bajo, y no está en capacidad de absorber una gran cantidad de doctores. Entonces yo creo que hay que promover la creación de unas instituciones interfaz, centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación, que puedan actuar como interfaz realmente entre la universidad y la industria. Una triada, lo que se habla de universidad, empresa, Estado. Claro, pero es decir, tener la universidad de un lado, la empresa del otro y un intermedio que serían los institutos o centros de investigación y desarrollo. Esa parte nos está faltando aquí, a diferencia de otros países como Alemania, por ejemplo, donde se tiene el ejemplo de los institutos Fraunhofer, que son los que trabajan directamente con la industria y hacen el puente entre la industria y la universidad. Entonces yo creo que, digamos, sí hemos avanzado, como lo decía hace un momento,
pero nos falta conceptualmente establecer unas políticas mucho más sólidas, más globales, más coherentes. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando, porque se estimula un sector, por ejemplo, formemos doctores, pero nadie piensa en una política para darles empleo a esos doctores. Usted al iniciar la conferencia en el Paraninfo Caldas de la Universidad del Cauca hablaba de que habían físicos como Einstein más dados a la teoría y que usted era más un investigador experimental, dado más hacia el hecho de la práctica. Sin duda. ¿Qué clase de investigador es el que necesita Colombia? A ver, yo pues por mi experiencia directa, yo creo que Colombia necesita muchos físicos experimentales o ingenieros físicos, como los que ustedes forman aquí. Es decir, físicos con una formación de base muy amplia. El físico tiene la ventaja de que cubre muchos temas. No somos expertos en ninguno, pero dominamos temas que van desde la óptica hasta la termodinámica, pasando por la electrónica, lo que uno quiera. Entonces podemos especializarnos en un problema determinado. Y yo lo comentaba ahora con los ingenieros físicos de aquí, que realmente es una formación muy adecuada en un país como este, precisamente porque tiene que adaptarse a problemas muy diversos. Entonces pero digamos, una deformación profesional, el decir que los ingenieros físicos son los más adecuados. Yo creo que el país necesita muchos ingenieros en general, necesita muchos científicos de las ciencias básicas, porque contrario a lo que se piensa, tenemos que desarrollar conocimiento para el país. Tenemos que formar investigadores en los problemas nacionales. Y esos son problemas muy complejos que van desde la química, la biología, la biodiversidad, etcétera. Y un poco la tendencia completamente errónea que existe en ciertos sectores es que ¿para qué hacer investigación si todo lo van a hacer los países industrializados? Dejémoslos a ellos que hagan la investigación y después les compramos lo que ellos produzcan. Es un razonamiento totalmente erróneo, porque eso lo que hace es crear cada vez más dependencia económica y social. Pero también es pensar que Colombia es lo mismo que Rusia. Exactamente. Que las condiciones son igualitas. Entonces eso es completamente ridículo. Nos convertimos solamente en consumidores de ciencia, tecnología e innovación y no en creadores. Claro. Y tenemos que generar tecnología y conocimiento para nosotros. Es un país del trópico, que solo por ese hecho tiene un clima completamente diferente al resto, que además tiene montañas en cantidades que no tienen muchos otros países tropicales, o sea, tenemos unas condiciones muy particulares. Tenemos probablemente la mayor diversidad del mundo por kilómetro cuadrado, biodiversidad. Y eso quiere decir que tenemos que conocerla, mirar qué podemos hacer con eso, preservarla lo mejor posible y promover el desarrollo. Uno no se imagina que un solo árbol en la Amazonía tiene más variedades de insectos que toda Europa. Entonces, un problema tan sencillo como la biocorrosión, o sea, la corrosión debido a microorganismos, es totalmente diferente en un país como este a lo que es en Estados Unidos o en Europa, donde no hay sino una bacteria cuando aquí tenemos 1000. Entonces es un mundo completamente aparte y hay que generar conocimiento para el tipo de entorno que tenemos. Doctor Posada, llevando ese contexto que usted nos acaba de dar al tema de la tríada que tomamos anteriormente, Universidad, Empresa, Estado, ¿cuál sería como esa ruta a seguir para lograr que Colombia sea un país científico? No, yo creo que, primero que todo, hay que hacer una reforma educativa muy fuerte. Y realmente la manera de enseñar las ciencias en el colegio, en la mayor parte de los casos, hace que los muchachos le cojan fobia a la ciencia, a las matemáticas, a la física, el coco en los colegios. Y yo creo que es todo lo contrario, es decir, la ciencia, si se enseña bien, puede ser apasionante. Temas como la astronomía atraen muchísimo a todo el mundo. Claro. Hay que aprovechar eso. La biología. La biología, etcétera. La física, hay que inducir pasión por el conocimiento. Y eso depende de la manera como se enseñe. Entonces hay que empezar desde la cuna realmente, ojalá, pero también desde la escuela primaria, desde el kinder, a inculcar ese gusto por el conocimiento, ese gusto, digamos, a despertar la curiosidad.
Creo que lo fundamental en un científico es la curiosidad. El científico lo que trata es de entender el entorno, de entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, cómo funcionan los seres vivos. Es decir, el motor principal de la ciencia es la curiosidad. Y es una de las cosas que uno tiene que fomentar en los niños, Claro. en vez de abortarla y de No, y es un modelo minimizar. pedagógico que otros países nos llevan mucha Claro, experiencia, claro que sí. años luz de experiencia. Obvio. Por eso es que se ve más el desarrollo de la ciencia y la tecnología en países Claro, europeos. Claro. Entonces hay que empezar por la educación y fomentar pues esa curiosidad, fomentar la creatividad, el espíritu crítico. Y eso pues se puede hacer perfectamente con unos métodos pedagógicos adecuados. Y después en la universidad pues lo mismo, es decir, hay que igualmente estimular la creatividad y no tratar de nivelar por lo bajo, que es un poco lo que hace el sistema educativo, es tratar de que todos piensen igual y se parezcan, y yo creo que es todo lo contrario. Hay que tratar de estimular el pensamiento crítico y diferente, ¿no? Yo creo que esa es una condición esencial. Pero la otra, porque no se puede negar que ya tenemos científicos, ya tenemos investigadores, es que haya recursos. Esta mañana yo les mostraba un cuadro que publicó el Observatorio de Ciencia y Tecnología, que muestra que una empresa como la Volkswagen invierte en investigación 20 veces más que toda Colombia. Una sola empresa. Una sola empresa. Entonces, si no empezamos a invertir en serio, si no empezamos a considerar que eso es una prioridad para el país, no vamos a llegar a ningún lado. Eso es decir, se preparan los doctores, estamos arreglando ese tema, pero ¿dónde se hace ciencia? ¿Con qué se hace ciencia? Porque Claro. no solo son recursos económicos, sino también físicos, tecnológicos Pero que claro, se requieren. claro que sí. Entonces, finalmente hay que invertir muchísimo más. En la misión anterior habíamos dicho que debíamos invertir por lo menos el 1% del PIB en investigación y desarrollo. Y ahora estamos invirtiendo el 0,25% del PIB, o sea, la cuarta parte de la meta de hace 20 años. Entonces, realmente estamos a años luz de eso. Y lo que pasa es que los gobiernos en general no han entendido que ese es un tema estratégico para el desarrollo del país como país, para que tenga futuro, para que sea un país libre, democrático, etcétera. Uno tiene que tener detrás una capacidad de análisis y de producción de conocimiento enorme. Y eso es lo que no hemos entendido. Entonces nos dedicamos a otras prioridades y no se le da la adecuada a la ciencia, la tecnología y la educación. Corea era un país mucho menos desarrollado que Colombia hace 50 años. Y gracias a una inversión muy fuerte en educación y en investigación y desarrollo, pues están donde están hoy. En 40, 50 años lograron eso. ¿Qué pasa entonces con Colombia cuando uno ve y revisa los planes de desarrollo de los últimos gobiernos? Tratan el tema de la educación como eje central, como el carril de los demás, del tren del desarrollo, pero no se ve ese avance en educación. Ha habido avances, digamos, en cobertura, igual que en salud hemos realmente avanzado mucho en cuanto a cobertura de la educación por un lado y de la salud por el otro, porque en salud creo que ya estamos por encima del 90% de cobertura y en educación más de eso. Falta mejorar en calidad. Falta en estimular precisamente lo que yo decía hace un momento, la creatividad, el espíritu crítico y el sentido, digamos, del emprendimiento. Yo creo que una de las cosas que el país tiene que estimular es la creación de empresas de mucho más contenido tecnológico, de base tecnológica, como se les dice. Y yo creo que si eso se logra, pues el país sí puede dar un vuelco. Como lo hizo Corea y lo hicieron los famosos tigres asiáticos que entendieron que el desarrollo pasa por la producción de conocimiento. La China, la India hoy en día se está volviendo una potencia en esos temas. Y nosotros tenemos toda la capacidad, tenemos universidades muy buenas, tenemos ya programas doctorales muy buenos y estamos formando gente buena, entonces tenemos que darle la oportunidad para que puedan trabajar. Y eso
quiere decir inversión. Inversión Claro. en la gente, inversión en nuevas empresas, inversión en transformar las empresas actuales. Inversión y articulación, diría también. Claro, claro que sí. Y unas políticas de largo plazo, porque desafortunadamente nosotros construimos para el gobierno de turno y el siguiente lo primero que hace es cambiar todo lo que hizo el anterior. Claro. Entonces no hay continuidad en las políticas y ese es otro factor pues, que nos mantiene patinando realmente. Doctor Posada, usted hace parte de esta nueva misión internacional de sabios. ¿Cuál es su papel y cuál es ese propósito que usted tiene ahí? Bueno, yo hago parte de lo que llaman un foco. La misión tiene 8 focos, con 8 temas diferentes. Yo estoy en particular en el foco de energía sostenible, con José Fernando Izaza y Juan Benavides, y el apoyo de la UIS, porque ha sido muy importante en la misión tener el apoyo de unas universidades ancla. Y ahí lo que estamos haciendo es tratando de construir propuestas para el futuro en cuanto a energía. El tema de energía, que es un tema muy álgido, muy importante, tratar de trazar unas líneas, una carta de navegación, digámoslo, de alguna forma para el país en ese sector. Pero al mismo tiempo, pues uno no puede desligar los diferentes sectores y por lo tanto tenemos que opinar sobre la política de ciencia y tecnología globalmente, hacer recomendaciones en cuanto a la creación de empresas, por ejemplo, en cuanto a inversión, etcétera, etcétera. Y eso pues lo estamos haciendo. Es decir, vamos a producir documentos sobre el tema específico de la energía, en cuanto a energías sostenibles, pero también empezar a producir unas recomendaciones generales. No, y que además usted trae la experiencia en la anterior misión también, entonces se pueden articular y se pueden Sí, lograr nuevos propósitos. por lo menos esperar que las recomendaciones se puedan poner en práctica mejor que la vez pasada. Porque, digamos, hay una diferencia de fondo, es que el informe de la misión anterior se le entregó al presidente saliente, que era el presidente Gaviria, al final del mandato, en julio, y el gobierno siguiente llegó en agosto. Esta vez vamos a entregar el informe en noviembre y ese informe pues va a tener 3 años o casi el gobierno actual para ponerlos en práctica, las recomendaciones. Entonces yo creo que ahí tenemos una diferencia de fondo y adicionalmente a eso pues ha habido un compromiso muy claro del gobierno de apoyar las recomendaciones que la misión produzca. Y se puede articular también a uno de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo, que es el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Sí, que a diferencia de otras oportunidades en el Plan de Desarrollo de este gobierno, hay un capítulo entero grande sobre el tema de ciencia y tecnología, cosa que me parece muy importante, sin duda, porque es la primera vez que hay un capítulo grueso dedicado al tema. Digamos que hay que ser optimistas. El hecho de la creación del ministerio. Eso le iba a preguntar en cuanto a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿cuáles son las expectativas que se tienen y esta misión internacional de sabios? O sea, se ve como un nuevo panorama. Yo creo que digamos, la iniciativa, que fue una iniciativa parlamentaria de crear el ministerio, fue una iniciativa del entonces representante a la Cámara, Iván Agudelo. Pues fue una muy buena iniciativa y por fortuna terminó cuajando, porque claro que estuvo vacilante varias veces y contó por fortuna al final con el apoyo del gobierno, porque sin el apoyo del gobierno no hubiera sido viable, dado que la creación de un ministerio pues, tiene que tener el aval gubernamental por el tema de recursos. Entonces fue una suerte y el presidente Duque expresamente apoyó la iniciativa y el ministerio pues ya arrancó. Hay un proceso ahora para terminar de organizarlo, montar el organigrama, las diferentes dependencias, etcétera, pero el ministerio es un hecho. Y yo francamente creo que ser ministerio es más que ser departamento administrativo como era Colciencias hasta ahora.
porque simple y llanamente va al Consejo de Ministros, habla con los ministros, se ve con el presidente. Es un plan bastante diferente del Claro, departamento. pero Colciencia se vio siempre fue como un órgano rector de la ciencia y la tecnología, pero no se vio como en esa participación directa con el gobierno. Para nada. Y no es que le pararan muchas bolas, a decir verdad, en el pasado, dependía del gobierno, pero en muchos gobiernos, fue el caso de Jaime Restrepo, por ejemplo, que casi no consigue una cita con el presidente, se demoró como un año. Entonces, no tiene mucho sentido eso, que un sector tan importante, que sea una prioridad nacional, pues el gobierno, el alto gobierno, no lo considere como algo realmente importante, ¿no? Prioritario. Entonces, yo tengo esperanzas de que progresemos y que los resultados de la misión pues sí puedan trascender y se puedan poner en práctica. Bueno, y para ese trascender que usted habla de los resultados de la misión y de lo que se busca, ¿cómo hacer para que se convierta en unas políticas públicas, que no sean políticas del gobierno de paso, sino públicas que den continuidad? Pues, francamente, yo creo que la única solución es establecer leyes y, si es el caso, reformas constitucionales. Porque los decretos que produzca un gobierno, el siguiente los puede romper y olvidarse de eso. Entonces, la única alternativa realmente es tener leyes. En un país como este, obviamente Eduardo Aldana, por ejemplo, gran amigo mío y miembro de la misión anterior, diría que es mucho mejor crear una cultura favorable al tema y una opinión pública. Pero yo creo que, claro, eso es lo deseable a largo plazo. Claro. Pero mientras tanto hay que resignarse a sacar unas leyes, y yo creo que hay que proponer unas leyes nuevas de ciencia y tecnología, precisamente que articulen todo lo que hemos dicho, que organicen el sistema. Y por lo tanto, mínimo una ley, y ojalá si se requiere una reforma constitucional. Porque es lo único que garantiza que el tema trascienda. Trabajar más el tema legislativo que ejecutivo. Toca hacerlo y pues aprovechar la voluntad del gobierno para mover el tema legislativo, pero creo que se necesita una legislación fuerte. Bueno, doctor Posada, muchas gracias por compartir aquí en Perspectivas. Finalmente, denos un mensaje a todos los universitarios, usted como científico, como profesor universitario, como miembro de esta misión de sabios y como promotor de la ciencia, la tecnología y la innovación, que considero yo que en los tres ejes de la educación superior, la academia, la investigación y la proyección social, la investigación reúne los dos primeros y se articulan ahí. Pues yo creo que la universidad tiene un papel fundamental en construir país. Es decir, la universidad de hace 100 años era una universidad que se limitaba a transmitir conocimiento generado en otras latitudes, en Europa, en Estados Unidos. Y poco a poco la universidad se ha ido convirtiendo en un actor mucho más importante. Primero porque es generadora de conocimiento y tiene un papel muy definido en el tema de investigación. Yo creo que la muy buena parte de la investigación en el país la hace la universidad. En ese sentido, pues tiene un papel de fondo, pero además tiene que articularse con las políticas nacionales y la universidad tiene que promover cambios políticos también. Es decir, la universidad tiene que convertirse en una fuente de ideas y de orientaciones de política. Porque yo creo, y por ejemplo, tiene que volverse una creadora de empresas. Hay que generar el emprendimiento desde la universidad, porque en la universidad es donde está el conocimiento. Y promover más lo experimental. Claro, en mi caso, pues obviamente que sí. Es decir, promover que la universidad sea un actor muy dinámico y no solamente un actor pasivo que se limita a transmitir conocimiento hecho por otros. Creo que ya por lo menos sí está generando conocimiento, falta es que se proyecte más hacia afuera, que entre más en contacto con la sociedad. Pero el papel de la universidad es fundamental y valga el reconocimiento, es que el nivel de la universidad colombiana ha subido muchísimo y pues a mí me agrada sobremanera estar hoy festejando los 10 años del doctorado en telemática porque es muy, muy importante. Los doctorados nacionales son fundamentales
para consolidar la ciencia en Colombia. Doctor Eduardo Posada Flores, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas. A ustedes muchas gracias y los esperamos la próxima semana. Universidad del Cauca Televisión.